Apocalipsis, capítulo 2, verso 4, declara, mis hermanos, la bendita palabra de nuestro Dios de esta manera. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias. Gracias por permitirnos el poder, Señor, llegar ante tu presencia con alabanza, con adoración, Señor. Gracias por un día más que tú nos das y también por tu grande misericordia, porque dice tu palabra, Señor amado, que nuevas son tus misericordias cada mañana. En esta tarde, mi Dios amado, voy a predicar tu santa y bendita palabra y te ruego la guianza de tu Espíritu Santo. También te ruego, Señor, que abras los corazones de todos los que estamos en esta hora reunidos y presentes en este lugar. Abre también el corazón de aquellos que nos visualizan y nos van a escuchar y nos van a ver por diferentes plataformas, Señor. Ministrales conforme a la necesidad que haya en la vida de cada uno de ellos, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Y la iglesia del Señor dice, amén y amén. En esta tarde, mis amados, quiero hablar bajo el tema, cuando el amor se enfría. Amén. Cuando leemos este pasaje, este versículo, en la traducción al lenguaje actual, a mí me llama la atención por la manera y la forma como lo traduce. Y lo traduce de esta manera diciendo, sin embargo, hay algo que no me gusta de ti, y es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. Y fíjese, mi hermano, de que poniéndole un poco de atención, ¿verdad?, a estos versículos, nos damos cuenta que verdaderamente los tiempos que estamos viviendo usted y yo, mi hermano, al parecer muchos de nosotros estamos en una sana doctrina. Parecemos que estamos firmes en la doctrina que hemos recibido, que nos han impartido y que es conforme a la palabra del Señor. Y sabe una de las cosas, mis hermanos, muchas veces también estamos activos en la obra. ¿Cuántos dicen amén? Pero muchas veces, hermano, estamos vacíos en nuestro corazón. Entonces, cuando usted mira en estos versículos, en este capítulo, Jesús, hermano, escribe a la iglesia en Éfeso. Y fíjese de que la iglesia de Éfeso era una iglesia ejemplar. Y en muchos aspectos, hermano, nosotros vamos a mirar por qué Jesús se dirige de esa manera. Una de las cosas que podemos nosotros encontrar, hermano, en la iglesia de Éfeso es que hay un problema grave. ¿Habían perdido qué, mi hermano? Su primer amor. Habían perdido su primer amor. Y esto nos da a entender a cada uno de nosotros, hermano, que usted y yo podemos estar ocupados en la obra de Dios, pero podemos estar lejos del corazón de Dios. O sea, lo que quiero decir, hermanos, es de que Dios no solo mira lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. Primer punto. En el primer punto, mi hermano, cuando miramos en el verso 2 y 3, dice la escritura, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia,
y que no puedes soportar a los malos, y has probado, dice, a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Lo primero, mi hermano, que yo puedo notar en la iglesia de Éfeso, era una iglesia que trabajaba en la obra del Señor. Tenía paciencia, mi hermano. Tenía obras. Era una iglesia que estaba bien adoctrinada porque conocía, ¿verdad? Sabía, mi hermano, sabía que había hombres que se decían ser apóstoles, pero dice que no lo eran. Da a entender, mi hermano, de que esta iglesia tenía obras, habían sufrido, habían tenido mucha paciencia. Pero una de las cosas, mi hermano, que destaca en la iglesia de Éfeso, era que era una iglesia trabajadora, o sea que trabajaba arduamente por amor del nombre del Señor y que no habían desmayado. O sea, Jesús reconoce el esfuerzo de aquellos creyentes. Jesús reconoce la perseverancia de esos creyentes. Jesús reconoce, hermano, su discernimiento doctrinal que tenía esa iglesia. Pero una cosa que nosotros podemos mirar, hermano, esta iglesia dice que no toleraba el pecado. Esta iglesia, mi hermano, dice que probó a los falsos apóstoles y dice, mi hermano, que al probarlos, los halló, dice que eran falsos. Otra de las características que miramos en esta iglesia era, mi hermano, que sufrían, dice, por la causa de Cristo. Pero una cosa habían olvidado. Una cosa, mi hermano, habían dejado afuera. Tenían esfuerzo, perseveraban, tenían discernimiento espiritual, tenían obras, mi hermano, pero ¿sabe una de las cosas? Estaban perdiendo lo más importante. ¿Qué era lo más importante, mis hermanos? Era su primer amor. Por eso cuando nosotros miramos en Primera de Corintios capítulo 15 verso 58, Pablo dice de esta manera: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. O sea, todo lo que usted y yo hagamos en la obra del Señor, nunca jamás, hermano, será en vano. Siempre tendrá recompensa de parte de nuestro Dios. Pero Dios, hermano, no está tan preocupado por lo que usted haga por la obra del Señor, sino que Dios está más bien preocupado porque usted ame al Señor de la obra. Esa es una de las cosas muy importantes. Quiere decir, como dice Hebreos 6:10, quiere decir, hermano, que Dios no olvida el trabajo de amor, porque dice que Dios no es justo para olvidar, dice, vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido, dice, a los santos y sirviéndoles aún. Pero ¿qué podemos nosotros entonces, hermano, destacar en esta iglesia de Éfeso? Podemos hacer, hermano, nosotros muchas cosas que sean correctas y así estar espiritualmente mal ante la presencia del Señor. O sea, usted puede hacer todas las obras, usted puede perseverar, hermano,
pero al mismo tiempo también puede tener una frialdad espiritual en su corazón. El peligro, mis hermanos, que declara la iglesia de Éfeso es perder el primer amor. Si nosotros quisiéramos asociar, hermano, acerca del amor, de perder el primer amor, quizás usted y yo podríamos ponerlo como ejemplo, más bien dicho, o podemos compararlo con nuestro matrimonio. Muchos de nosotros en nuestro matrimonio también hemos perdido nuestro primer amor. Muchos de nosotros en nuestro matrimonio ya no nos tratamos como al principio. Muchos de nosotros como matrimonio, mi hermano, ya no hay ese respeto, ya no hay muchas veces, verdad, esa dedicación el uno al otro. Muchas veces como matrimonio, mi hermano, hemos caído en una monotonía. Y sabe una de las cosas, eso es precisamente lo que la iglesia de Éfeso estaba pasando. Había caído, mi hermano, en una monotonía. Había caído, mi hermano, en algo tan superficial. Le era lo mismo, mi hermano, llegar y trabajar arduamente, hermano, el tener la doctrina correcta, en el esforzarse por guardar la doctrina. Eso no es malo, es bueno, pero lo más importante de esto es que usted ame a Dios con toda su mente, con toda su alma y con todo su corazón. Por eso cuando leímos en el verso 4, en la traducción al lenguaje actual, dice esta versión: sin embargo, hay algo que no me gusta de ti, y es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. O sea, cuando usted se convirtió a Cristo, mi hermano, ¿verdad, mi hermano, de que cómo caminábamos en el evangelio? Algo que me llamó la atención en este versículo es que no está diciendo que perdieron, mi hermano, de un solo golpe, ¿verdad?, el amor hacia el Señor. No lo dejaron, mi hermano, de un momento a otro, sino que fue un proceso. Y cuando habla, mi hermano, del primer amor, ¿de qué estaba hablando? Estaba hablando de esa pasión por Cristo. Mire, mi hermano, yo recuerdo cuando yo me convertí al Señor, anhelaba estar en la presencia del Señor. Anhelaba, mi hermano, tomar las escrituras y devorar con aquella ansiedad esa palabra. Hermano, levantaba temprano y me sentaba y sabe una de las cosas, podía pasar horas y horas y no me cansaba de escudriñar la palabra del Señor, porque cuando más iba escudriñando, más hambre me iba dando y me apasionaba por lo que Jesús decía en su palabra. Me apasionaba la manera y la forma de cómo Él le hablaba a sus seguidores. Me apasionaba, mi hermano, la manera y la forma como Él le presentaba el camino hacia el Padre. Usted se recuerda cuando se convirtió a Cristo, cómo sentía esa pasión por las cosas de Él. Anhelaba su presencia. ¿A poco no es cierto, mi hermano? Anhelábamos esa presencia del Señor. A muchos de nosotros nos aconteció que mientras estábamos en la mesa con la escritura, ¿verdad?, abierta, leyendo, mi hermano, había veces que el Señor nos ministraba con una palabra. Había veces que en un versículo el Señor nos confrontaba directamente a nuestro corazón y nos hacía mirar la manera y la forma como vivíamos, ¿verdad?, antes de conocer a Cristo. Y al mirar, hermano, ese versículo, nuestro corazón, mi hermano, como que se compungía. Y sabe una de las cosas, mi hermano, usted le decía: gracias, Señor. La presencia del Espíritu Santo comenzaba a ministrar su vida, a ministrar su corazón, y le hacía ver su estado anterior y el estado en que ahora se encontraba. Antes era reo de muerte, ahora era un candidato para el reino de los cielos.
¿Qué es el primer amor? Era el gozo de obedecer, hermano, su palabra. Cuando comenzamos a escudriñar la palabra de Cristo, cuando comenzamos a leer su palabra, mi hermano, queríamos ser obedientes. Hermano, nuestro corazón le decíamos: sí, Señor, haz de mí un hombre, una mujer con un corazón obediente, que pueda entender que la obediencia es lo que me llevará al éxito el día de mañana, que pueda entender que si yo camino en la obediencia de tu palabra, puedo lograr grandes cosas, puedo llegar más allá de lo que yo pueda imaginar, hermano, porque un corazón obediente conquista el corazón de Cristo. ¿Qué es el primer amor? El primer amor, hermano, es ese amor sincero que profesamos ante la presencia del Señor, no una rutina. Muchas veces, ¿verdad?, acontece de que hoy en día, yo no sé si a usted le ha pasado muchas veces, pero muchas veces venimos solamente por un compromiso. Muchas veces venimos solamente porque quizás tenemos un cargo dentro de la iglesia, hermano, y eso es bueno, pero lo más importante es que vengamos porque queremos experimentar, queremos escuchar, queremos una palabra de aliento, queremos adorar, queremos exaltar, queremos glorificar a aquel que nos amó cuando nosotros no valíamos nada. Hermano, el creyente ha perdido ese primer amor. El creyente, mi hermano, ahora se está volviendo o está tomando ya las cosas como algo rutinario. El Señor no quiere que usted y yo seamos, ¿verdad?, hombres, y ustedes, mis hermanas, mujeres de rutina. Dios quiere que nosotros lo amemos a Él en espíritu y en verdad, como declara Mateo 22:37, cuando Él dice, se recuerda, mi hermano, de que había unos hombres que querían, ¿verdad?, saber acerca de las cosas del Señor, y una de las cosas dice que uno de aquellos fariseos, hermano, escriba y fariseos que se encontraban allí, le preguntaron y le dijeron: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? A lo cual Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. ¿Cuál era el primer mandamiento? Amar a Dios. ¿Con qué, mi hermano? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. Dios quiere, mi hermano, que estemos apasionados por Él, apasionados por la presencia del Señor en nuestras vidas. ¿Cuándo fue la última vez que derramamos nuestras lágrimas en su presencia? ¿Cuándo fue la última vez que vinimos y le dijimos: Señor, verdaderamente gracias? Porque recuerdo la condición en la cual me encontraba antes de conocerte, antes de escuchar o de haber escuchado tu palabra, Señor. Me encontraba perdido verdaderamente, pero gracias, Señor. Hoy vengo rendido delante de tu presencia. Hazme más sensible a la voz de tu Espíritu. Permite, Señor, de que yo pueda amarte verdaderamente. No solamente estar agradecido por las cosas que recibo, por las cosas que me das, sino también amarte por lo que tú eres, porque tú eres santo, porque tú eres digno de que yo te adore, de que yo te exalte. Tú eres digno de mi alabanza, Señor. Por eso cuando usted mira, mi hermano, no sé si usted se ha dado cuenta cómo ha sido su proceso hasta el día de hoy. ¿Cuántos de nosotros todavía podemos decir: Señor, yo todavía estoy enamorado de ti? Señor, yo todavía estoy anhelando tu presencia como al principio. Señor, yo todavía me apasiono cuando se llega ese día de culto.
Porque no solamente voy a encontrarme con mis hermanos, porque no solamente voy a alegrarme juntamente con ellos, sino que voy verdaderamente porque quiero adorar juntamente con mis hermanos, quiero exaltar juntamente con mis hermanos, quiero bendecir tu nombre, quiero que me hables una palabra, quiero que alientes mi corazón para poder seguir hacia adelante, quiero que me recuerdes que tengo una esperanza viva, quiero que me recuerdes que tú vienes pronto, quiero que me recuerdes que hay un lugar esperando por mí allá en el tercer cielo. Pero ¿cuántos de nosotros, mis hermanos, si darnos cuenta, nos está aconteciendo lo que le pasó a la iglesia de Éfeso? Hemos comenzado, mi hermano, hemos comenzado de pronto, sin que nos demos cuenta, mis hermanos, hemos empezado a enfriar, o nuestro corazón, más bien dicho, se ha comenzado a enfriar. ¿Y sabe cuáles son unos indicativos o cuáles son las señales de que el amor, hermano, hacia nuestro Dios se está enfriando? Es porque ya no oramos con aquella pasión que lo hacíamos antes. ¿Usted se recuerda cuando levantaba aquel clamor? ¿Usted se recuerda cuando venía y oraba delante de la presencia del Señor, hermano? ¿Sabe una de las cosas? En el primer amor solamente veníamos y nos tendíamos delante de la presencia del Señor y su Espíritu Santo caía o venía sobre nosotros, y sin darnos cuenta comenzábamos, mi hermano, a derramar nuestras lágrimas. Comenzábamos, no sabíamos qué era lo que estaba pasando, solamente sentíamos un fuego que descendía, mi hermano, de nuestra cabeza y invadía todo nuestro cuerpo. Muchas veces no había palabras para decirle, hermano, para hablar con el Señor, sino solamente era un llanto, eran lágrimas que caían de nuestros ojos, mis hermanos, en agradecimiento. La gente que estaba alrededor de nosotros quizás no entendía el por qué nosotros como hombres estábamos derramando nuestras lágrimas, pero algo sí entendía en nuestro corazón, mi hermano, es que cuando la presencia de nuestro Dios venía sobre nosotros, ahí no existe hombre, no existe mujer, solamente un corazón contrito, humillado, derramándose ante la presencia del Señor por lo que Él hizo en nuestras vidas. Levantamos nuestro clamor, levantamos nuestra oración con aquella pasión. Orábamos con aquella fuerza, mi hermano. Le clamábamos al Señor, derramábamos nuestras lágrimas. Y algo, hermano, que acontecía era que cuando usted se levantaba de ese lugar, usted podía venir bien cansado, usted podía venir bien lleno de problemas, usted podía venir cargado, mi hermano, por tanta cosa que acontece, ¿verdad?, en la vida. Pero cuando usted se levantaba de ese lugar, mi hermano, usted se sentía liviano, usted se sentía como que un peso grande se le había quitado. Pero ¿qué es lo que sucede hoy en día? Hoy en día hemos perdido esa pasión, mi hermano, y en vez de levantarnos, ¿verdad?, livianos, nos levantamos con la misma carga. En vez de dejar nuestras cargas, en vez de dejar, hermano, todo aquello que nos agobia en la presencia de Dios, a levantarnos, volvemos a llevárnoslos otra vez. ¿Qué está pasando con nosotros, iglesia? Otra señal, mi hermano, de que el amor del Señor se está enfriando en nuestros corazones es que hoy en día servimos ya sin gozo. Antes, mi hermano, era un deleite cuando tenía que hacerse algo en el templo. Usted estaba, mi hermano, quizá pasando el vacío, pero estaba cantando gozoso. Mi alma alaba al Señor. Yo tengo un Cristo de poder. Comenzaba a cantar coros, mi hermano, mientras pasaba, ¿verdad?, aquel vacío, mientras limpiaba aquel lugar a donde nos congregábamos. Y hoy en día, mi hermano, se ha ido también, hermano, ese gozo de servicio en la casa del Señor. Hoy muchas veces no esperamos a que se termine el servicio bien, hermano, cuando ya hemos abierto esa puerta y nos vamos. ¿Y qué es lo que está pasando con nosotros, iglesia? Estamos perdiendo ese gozo, ese gozo de servir, hermano.
Hoy pareciera de que al venir a este lugar ya es una rutina. Muchas veces, mi hermano, una rutina sin presencia. ¿Qué pasa con nosotros, digo yo? Más bien pareciera, ¿verdad?, un deber que deleitarse en las cosas del Señor. Y deberíamos deleitarnos en las cosas del Señor. Hermano, hay en las Escrituras hombres que se deleitaron sirviendo al Señor. Y aún en medio de circunstancias adversas que ellos pasaron, aún así, mi hermano, ellos se deleitaban en la presencia del Señor, porque ellos conocían quién era Dios. Mas sin embargo, el creyente de hoy, mi hermano, sabe, ha acontecido que se está apartando, como que se está desviando, como que ya no conociera quién es Dios y lo que ha hecho en la vida de nosotros. Quizá nunca pensó que el amor hacia el Señor se comenzaría a enfriar en su corazón. Pero sabe, mi hermano, a pesar de todas las cosas, Jesús nos está hablando. Jesús nos está llamando todavía. Él quiere todavía que nosotros, ¿verdad?, volvamos a amarlo nuevamente. Si hay algo por lo que nosotros debemos de amar al Señor, dije hace un momento, no es tanto por lo que nos da o recibimos de Él, sino por lo que Él es. Hermano, el simple hecho de que Él nos hubiese perdonado nuestro pecado, nuestra maldad, nuestras iniquidades, el simple hecho de pasarnos, hermano, de ser un reo de muerte, de condenación a vida eterna, eso es más que suficiente para decirle: Señor, gracias, porque antes mi alma, mi vida iba rumbo a la perdición, pero hoy va rumbo a la gloria eterna. Por eso dice la Escritura de que por gracia somos salvos. Y esto no es algo que nosotros hubiésemos merecido, que podamos, hermano, ganarlo, comprarlo. No, esto es solamente a través de Cristo. Por eso cuando leemos, hermano, el verso 5, el Señor hace un llamado urgente al arrepentimiento. Y declara de esta manera en el lenguaje actual, dice: por eso acuérdate de cómo eras antes, cómo era usted antes en su relación con Dios, mi amado. ¿Cómo era antes? ¿Cómo lo buscaba? Y dice: y vuelve a obedecer a Dios. Pero dice algo bien importante también: deja de hacer lo malo y compórtate como al principio. Si no lo haces, yo iré a castigarte y quitaré, dice, tu candelero de su lugar. Mire lo que dice la Escritura: vuelve a obedecer a Dios, vuelve a amar a Dios, deja de hacer lo malo. ¿Por qué el amor en el creyente se enfría? Porque cuando el corazón del creyente comienza a apartarse, comienza el creyente a ser un hombre malo. A mí lo que me llama la atención es la reprensión que él hace al final, porque dice: si no lo haces, yo iré, dice, a castigarte. O sea, ¿qué es lo que va a hacer el Señor? Lo va a disciplinar. ¿Por qué razón lo va a disciplinar? Porque el Señor, hermano, dice que la disciplina de nuestro Dios no es como la disciplina de nuestros padres. Aunque la disciplina de nuestros padres era para que fuéramos hombres, y en mis hermanas, mujeres de bien, la disciplina de nuestro Padre Celestial es para llevarnos a la gloria eterna con Él. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero dice también, mi hermano, de que el Padre a quien ama, ¿qué? Lo corrige, lo disciplina. ¿Por qué razón? Porque ese es el amor de Dios.
El amor de Dios es ese, mi hermano, es el que corrige, ese es Dios, hermano, porque aquel que no es corregido, entonces ¿a qué Dios le está sirviendo? Porque el Dios que conocemos nosotros es un Dios que corrige, es un Dios que llama la atención, es un Dios que le dice: si no lo haces, vendré a castigarte y quitaré tu candelero de su lugar. Por eso dice: recuerda pues de dónde has caído, arrepiéntete y qué, y haz, dice, las primeras obras. Y cuando habla, mis hermanos, de hacer las primeras obras, mire, Jesús, hermano, da 3 ejemplos bien claros. El primero: recuerda, haz memoria, acuérdate, vuelve como comenzaste antes, vuelve a sentir esa hambre por el Señor. Vuelve a sentir esa pasión por las cosas de Dios. Vuelve a servirle nuevamente, pero con excelencia al Señor. No para ser visto por la gente, sino para que Dios te recompense cuando tú estés delante de su presencia en aquel día. Vuelve a entregarte totalmente como lo hacías antes, cuando le decías: Señor, aquí estoy, haz de mí lo que tú quieras, Señor, hazme un siervo tuyo si así quieres, envíame a mí, yo estoy dispuesto a hacer la obra, haré lo que tú me pidas. Pero ¿qué ha pasado con el creyente en los días que estamos viviendo hoy, mi hermano? Hemos caído en esa rutina y en vez de decirle al Señor: dame un corazón obediente, sucede todo lo contrario. Pareciera como que nuestro corazón, mi hermano, se ha vuelto un corazón apático, sin deseo de nada, sin deseo de las cosas del Señor. Un corazón como que ya no anhela, mi hermano, conocer más al Señor. Un corazón como que se ha conformado con lo que ha entendido de las Escrituras y hasta allí nomás. Un corazón que más bien se alimenta de la palabra todos los días, pero no quiere alimentar a otros a través de lo que ha aprendido de su palabra. Dios quiere que nosotros, hermano, tengamos una entrega total. Dios quiere que usted entregue su corazón totalmente. Dios quiere que yo entregue mi corazón totalmente. No se trata de estar con un pie, ¿verdad?, en el mundo, sirviendo las cosas del mundo, mi hermano, imitando las cosas del mundo, siguiendo, mi hermano, las modas del mundo. Dios quiere que, hermano, que verdaderamente decida: si le sirvo a Él, tengo que servirle a Él. Pero como dice la Escritura, aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No nos conviene a nosotros entonces, mi hermano, estar jugando con las cosas del Señor. No nos conviene a nosotros entonces, ¿verdad?, ser hombres y mujeres de doble ánimo. Dios quiere que nosotros decidamos: o le servimos a Él o le servimos a Él. Pero Dios no quiere que estemos cavilando en 2 pensamientos, mi hermano. Dios quiere una entrega total. Dios quiere que usted le entregue su corazón totalmente. Quizá usted esté diciendo en su pensamiento, en su corazón: Señor, pero ¿cómo puedo hacerlo si estoy batallando con este problema? Mira, todavía las cosas que hay en mi vida no he logrado cambiarlas. Y es que de eso se trata, mi hermano. Usted por usted mismo nunca va a cambiar por sí mismo. Es necesario que venga a la presencia del Señor, porque Él es el que cambia, Él es el que restaura, Él es el que levanta, Él es el que hace que nosotros verdaderamente seamos nuevas criaturas cuando nosotros nos entreguemos y le digamos: aquí estoy, Señor, tal cual soy. Tú conoces mi mente, mi corazón. Tú sabes con las cosas que yo batallo. Tú sabes en las cosas o de la forma y manera donde yo soy débil, Señor. Tú me conoces mejor que nadie. Pero si en algo, Señor, te puedo ser útil, aquí estoy. Cámbiame, transfórmame. Ten misericordia de mí, Señor, y ayúdame a que yo siga caminando hacia
hacia adelante y no permitas que vuelva atrás, Señor. No permitas que vuelva mi corazón a enfriarse, sino todo lo contrario. Pon pasión en mi corazón por las cosas santas. Pon ese amor genuino en mi corazón para amarte cada día más y más y no apartarme de tu presencia, sino mirar el blanco perfecto que eres tú, Señor. Por eso dice la Escritura, arrepiéntete. Hermano, tenemos que reconocer que no es normal vivir sin estar apasionado por Dios. No es normal. ¿Qué siente usted cuando se llega el sábado? ¿Qué siente usted cuando se llega el domingo? ¿Qué siente, mi hermano? ¿Qué dice en su corazón? Ay, no, ya llegó sábado otra vez. Ay, tener que ir a la iglesia, las hermanitas que dicen, ay, otra vez tener que ir a la iglesia. No debe de haber eso, mi hermano, en nuestro corazón, sino decir, gloria al Señor, ya se acerca el sábado, Señor. Vamos a ir a tu casa a adorarte, como decía el salmista David, ¿verdad? Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. David decía, mi hermano, era preferible para él estar, dice, un día, ¿verdad?, en su santo templo, que 1000 fuera de ellos. Y eso es lo que debe de haber en nuestro corazón, mi hermano, ese deseo, ese anhelo. Y vuelvo a repetirlo nuevamente, mi hermano, el deseo de mirar a nuestros hermanos. El anhelo de estar en la presencia de Dios adorando juntamente con nuestros hermanos. Recuerde, mi amado hermano, este lugar se ha constituido, ¿verdad?, especialmente para eso, para la reunión de nosotros los santos que hemos creído en Jesucristo. ¿Y para qué nos reunimos en este lugar, mi hermano? Para adorar y exaltar el nombre de nuestro Dios que vive y permanece para siempre. Por esa razón el apóstol Pedro dijo, ahí en Hechos capítulo 3 verso 19, declara él diciendo, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor, dice, tiempos de refrigerio. ¿A quién le estaba hablando el apóstol Pedro, mi hermano? El apóstol Pedro les estaba hablando a aquella multitud, aquella gente inconversa, aquella gente, mi hermano, que en su tiempo quizás habían escuchado de Jesús, pero no se habían convertido. Pero Pedro se levanta y les dice, así que arrepentíos y convertíos. Esa misma amonestación, mi hermano, es para la iglesia de Cristo de hoy en día. ¿Por qué razón esa amonestación es para nosotros? Porque muchos de nosotros como creyentes hemos dejado nuestro primer amor. Por eso, otra de las cosas que enumera, hermano, en esa parte de las Escrituras es que dice, haz las primeras obras. Usted se recuerda, mi hermano, cuando usted se convirtió al evangelio, ¿verdad que no necesitaba que alguien le dijeras esto o aquello, o ve allá o ve acá? Sino que usted lo hacía porque estaba en ese primer amor. Y el Señor nos está diciendo, haz las primeras obras. O sea, no esperes sentir, sino empieza a obedecer su palabra. ¿Cuál era, mi hermano? ¿O qué es lo que Dios quiere? El Señor quiere que ahora oremos, que busquemos su presencia, que adoremos como lo hacíamos antes. Eso es lo que quiere el Señor, hermano. El creyente de hoy ha dejado la oración.
Quizá usted diga, como decían, ¿verdad?, algunos hermanos: no, es que yo allá en mi casa oro. Y no es que esté malo que esté mal que usted ore en casa, mi hermano. Eso es bueno. El orar, el tener un momento de comunión, el tener un momento de oración en su casa, eso es formidable, eso es maravilloso. Pero debemos de entender que cada uno de nosotros, mi hermano, nuestra lucha personal será en casa, pero nuestra lucha congregacional es en el templo. Si usted dice que ora, mi hermano, si usted dice también que ayuna, si usted dice que vigila o hace vigilia en su casa, ¿por qué entonces muchas veces cuando es tiempo de oración en este lugar, hermano, muchas veces no podemos orar más allá de 5, 10, 15, 20, media hora, hermano? Muchas veces no llegamos ni a la hora en estar orando ante la presencia del Señor. Y no es porque no haya por qué orar. Hay un sinnúmero, mi hermano, por lo que nosotros podemos orar. Podemos orar por las cosas que están pasando en esta nación. Podemos orar por la gente que no conoce de Cristo. Podemos orar por los que están enfermos, por los que están presos. Podemos orar por nuestros hermanos que están siendo perseguidos en diferentes naciones donde el evangelio no es bien recibido. Podemos orar, hermano, por nuestra familia, hijos e hijas, nietos y nietas. Podemos orar por nuestros hermanos en la carne. Pues, hermano, hay un sinnúmero por lo cual usted y yo podemos orar ante la presencia del Señor. Ponerlos, hermano, en una manera de petición para que Dios tenga misericordia. Y antes de que ese hombre, esa mujer muera, Dios le dé la oportunidad de poder escuchar, hermano, este bendito evangelio, para que cuando él o ella se presente ante la presencia del Señor, no haya excusa delante de él. Por eso dice, mi hermano, de que hay consecuencias si nosotros, ¿verdad?, dejamos nuestro primer amor. Por eso dice, él dice bien claro, dice: quitaré, dice, tu candelero de tu lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Qué es lo que representa el candelero, mi hermano? En la iglesia de Éfeso, el candelero representaba la presencia de Dios y el testimonio de la iglesia. O sea, en pocas palabras, en Éfeso, mi hermano, la iglesia de Éfeso, al estar, mi hermano, ¿verdad?, perseverando en las cosas del Señor y ser obedientes a lo que la palabra del Señor le estaba diciendo, estaba dando testimonio a aquella ciudad, mi hermano, de que Cristo vive. Estaba dando testimonio de aquel que decía una vez que se decía ser el Mesías. Estaba dando testimonio, mi hermano, de que Cristo verdaderamente había cambiado, mi hermano, el corazón de toda esa gente que estaba metida en la iglesia de Éfeso. Pero ¿qué estaba pasando entonces? Estaba sucediendo de que la iglesia de Éfeso estaba amando más las obras que el Dios de la obra. Eso es lo que estaba pasando. Estaban dejando su primer amor, hermano. Y esa es una de las cosas más tristes que pueden suceder hoy en nuestros días. Es que en nosotros como cristianos, hermano, mire, podamos seguir cantando, podamos seguir todavía predicando, podamos seguir nosotros reuniéndonos, pero sin presencia. Usted se pone a pensar por un momento, mi hermano, que estamos cantando, que nos estamos, ¿verdad?, estamos predicando la palabra del Señor, nos estamos reuniendo, pero qué triste sería, mi hermano, que la presencia de Dios no esté en este lugar. Qué triste sería que usted estuviera cantando solamente
y que su canto, mi hermano, su alabanza o su adoración no subiera a la presencia del Señor. Qué triste. Que como iglesia, mi hermano, tengamos un lugar bonito, un lugar grande, un lugar cómodo, sillas cómodas, mi hermano, pero si no hay presencia de Dios, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve decir soy cristiano, soy evangélico? Pero mi hermano, el testimonio mío, mi acción mía, lo que yo demuestro con mi vida es todo lo contrario. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Cuando yo estaba leyendo esto, mi hermano, yo dije, sí, Señor, hay mucha razón porque muchos de nosotros hemos dejado de amar. Muchos de nosotros ya no nos apasionamos por tu obra, por tu presencia. Ya no te amamos igual, Señor, ya no sentimos nada, nos reunimos solamente por compromiso, yo no sé. ¿Qué está pasando con nosotros como iglesia, como congregación? ¿A dónde hemos dejado nuestro primer amor? ¿A dónde? ¿A dónde hemos dejado esa pasión que sentíamos con el Señor? Cuando veníamos, hermano, no había necesidad de que nos dijeran alabe a Dios, glorifique a Dios. Solamente nosotros, hermano, levantaban nuestras manos porque sabíamos, hermano, lo que Dios había hecho en nuestras vidas. Pero pareciera que la iglesia de hoy, el creyente de hoy, se ha olvidado de lo que Cristo ha hecho en su vida. Estoy bien triste. ¿Sabe que hubo un hombre en la Biblia, mi hermano, que experimentó cuando Dios se fue de su vida? Hubo un hombre que jugó con la gracia de Dios y ese fue Sansón. Usted se recuerda. El Señor le había dicho que no pase tijera sobre tu pelo. Pero hubo una mujer, hermano, que se llamaba Dalila, ¿verdad? Que lo hostigó hasta que le sacó la verdad sobre la fuente de ese poder. Y él le dijo un sinnúmero de veces de la manera y la forma como podían, ¿verdad?, atarlo a él para quedarse sin ese poder. Hasta que una vez, hermano, le descubrió su corazón a aquella mujer. Y le dijo, a mí se me fue dicho que no pasara, dice, la hoja o la tijera sobre mi pelo, que no cortara mi pelo. Porque el día, dice, que esto aconteciera, ¿verdad?, su fuerza se iría. Y realmente eso fue lo que pasó. Cuando cortaron, hermano, el pelo de aquel hombre, no es tanto, mi hermano, que la obediencia estaba, verdad, que el poder que residía en él estaba en su pelo, sino que estaba en su obediencia. En la obediencia, hermano, es a donde radica nuestro poder para poder hacer frente a las cosas, a las situaciones de la vida. Es en la obediencia de su palabra. Pero cuando el hombre deja de obedecer su palabra, mi hermano, la presencia de Dios se aparta. Cuando miramos en el libro de Jueces, capítulo 16, verso 20 al 21, dice: y le dijo Dalila, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Este es el peligro de lo cual nosotros debemos de preocuparnos. No es tanto, mi hermano, de venir a la iglesia.
No es tanto, mi hermano, de hacer el servicio con excelencia, porque todo eso es necesario hacerlo. Pero lo que debemos de cuidar en nuestras vidas es que la presencia de Dios no sea parte de nosotros. No sé cómo está su vida, pero yo creo que es tiempo de que nosotros meditemos, hermanos, seriamente en nuestro comportamiento para con Dios. Que meditemos, hermanos, seriamente cómo estoy caminando con el Señor. Que meditemos seriamente de qué manera le estoy sirviendo al Señor. Si soy obediente o he sido y sigo siendo desobediente y no quiero cambiar. No es porque Dios no me hable, sino porque no me da la gana hacerlo. Porque eso pasa con muchos de nosotros. No es por falta de palabra, mis hermanos, no es por falta de enseñanza. Si yo le digo, busquemos al Señor, procuremos servirle al Señor, no es un mal consejo que yo le estoy dando. Es todo lo contrario. Porque yo quiero que usted se salve. Porque yo quiero que usted entre al reino de los cielos. Porque yo quiero que usted escuche que cuando usted se presente en aquel lugar, el Señor le diga: mi buen siervo fiel, en lo poco, mire lo que dice, en lo poco me fuiste fiel, entra al gozo de tu Señor. Yo no quiero que la iglesia, que los creyentes que estamos presentes aquí en esta tarde, mi hermano, escuchen aquella sentencia cuando Jesús diga: apartaos de mí, malditos hacedores de maldad, apártense, no los conozco. Que usted diga: pero yo me congregaba en tal lugar, mi pastor era fulano de tal, yo predicaba, yo oraba, yo ayunaba e incluso echaba fuera demonios en tu nombre, Señor. Pero él dirá: no los conozco, hacedores de maldad. ¿Por qué? Por la conducta muchas veces mala de cada uno de nosotros. Esta era la terrible realidad de este hombre llamado Sansón. Él dijo: me voy a levantar como lo he hecho otras veces, y voy a romper las cuerdas, ¿verdad? Como lo había hecho tantas veces. Pero lo más terrible era que dice la Escritura, él no se había dado cuenta que ya el Señor se había alejado de él. Ya no estaba Dios en la vida de Sansón, mi hermano. Muchos de nosotros como creyentes necesitamos meditar seriamente, hermano, cómo están nuestras vidas, si está Dios en nuestras vidas o no está. Es una terrible realidad, hermano. ¿De qué sirve una actividad o hacer activos pero sin presencia de Dios en la vida? Ahora, lo bueno, mi hermano, de esto, cuando usted lee el versículo 6, dice la Escritura: sin embargo, dice en la traducción Dios habla hoy, tienes a tu favor que odias los hechos de los Nicolaitas, los cuales, dice, también, dice, yo odio. O sea, ellos rechazaban el pecado. ¿Por qué lo rechazaban? Porque tenían discernimiento, sabían lo que era bueno, sabían lo que era malo. El creyente de hoy, lamentablemente, mi hermano, a lo blanco le llama negro y a lo negro le llama blanco. A lo abominable le llama que es bueno y a lo que es bueno le llama que es ¿qué? Malo.
Pero ¿sabe una de las cosas? Si no hay pureza de amor en nuestros corazones, ¿de qué sirve entonces tener discernimiento en la Escritura, mi hermano? ¿De qué sirve conocer tantas cosas? Como decía el apóstol Pablo, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser, dice, como metal que resuena. Escuche lo que dice. O címbalo que retiñe, y si tuviese profecía y entendiese los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y dice algo más, hermano: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Todo eso es necesario hacerlo porque así lo declara la palabra de nuestro Dios. Pero lo más importante, mi hermano, es poner en práctica ese primer y grande mandamiento de amarlo a Él con toda nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón. Eso es lo más importante. Hermano, Jesús no solamente busca iglesias correctas o consagradas. Jesús está buscando a una iglesia enamorada de Él. ¿Sí me explico? Jesús está buscando una iglesia que esté enamorada de Él. La que hoy es su esposa. Usted se recuerda, mi hermano, de que cuando la conoció, comenzaron, ¿verdad?, a tener aquella amistad. De pronto surgió algo más. Comenzaron hermano, a extrañarse el uno al otro, empezaron a enamorarse de tal manera que llegó el tiempo, llegó el momento, mi hermano, en que pasaban horas quizás, ¿verdad?, en el teléfono, o pasaban horas, hermano, caminando juntos, etcétera. Comenzó a enamorarse, hermano. Cada vez que no miraba a la que es su esposa hoy, sentía que necesitaba verla, porque estaba enamorado. Y la buscaba, ¿verdad? Y se llegó a casar. ¿Por qué? Porque no quería estar lejos de aquel o de aquella de la cual usted amaba. Entonces Jesús, mis amados hermanos, Él quiere una iglesia que de esa misma manera nosotros estemos enamorados de Él, que lo amemos a Él, que le sirvamos, pero no solamente por compromiso, sino por amor a su nombre. Hoy, mis amados, el Señor nos está llamando a que volvamos al verdadero amor, a que volvamos a tener esa intimidad con el Señor Jesucristo. Y cuando hablo de intimidad, estoy hablando de pasar ese momento, ese tiempo a solas con Él. Agarrar la palabra, hermano, del Señor y comenzar a escudriñar su palabra. Apartarnos, hermano, un momento y estar a solas meditando, hablando, orando delante de su presencia. Hoy el Señor nos está diciendo, mi hermano, que nos volvamos a Él. Es necesario que usted y yo nos volvamos al primer amor. Por eso el verso 7 termina diciendo de esta manera: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si usted no sabía, la iglesia, mi hermano, no es estas cuatro paredes. La iglesia es usted. La iglesia soy yo. Por eso dice: iglesia, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Vuélvete a tu primer amor. No dejes tu primer amor, vuélvete a Él. ¿De dónde te desviaste?
¿Dónde comenzaste a salirte del camino en el cual Él te había puesto? ¿Dónde? Quizás usted diga, ¿qué es entonces volverme al primer amor? El volvernos al primer amor, mis amados, es volvernos al punto de partida donde comenzamos. ¿Dónde comenzamos? Donde está su presencia, donde está su bendición, donde está su protección. Hermano, el hombre, la mujer que se aparta, realmente lo que está haciendo también está apartando de su vida la protección, la bendición del Señor en su vida. Por eso, como creyentes, no nos conviene apartarnos de la presencia del Señor. Hay que volvernos a Cristo. Aquí la pregunta para nosotros, hermanos, es: ¿estoy sirviendo a Dios? ¿Estoy amando a Dios? Esta es la pregunta para nosotros. Una pregunta tan sencilla, pero a la misma vez una pregunta tan seria. Porque de esto depende nuestra eternidad. Quizás, hermano, haya corazones aquí que no entienden qué es la eternidad. Y la Escritura lo define como dos lugares solamente donde el hombre pasará la eternidad. Dos lugares que son eternos. Y una de las cosas que quizá nosotros no hemos llegado a entender como individuos, como seres humanos, como personas, mi hermano, es que cada uno de nosotros también somos eternos. ¿Sabía usted eso? Usted es eterno. ¿Por qué digo que usted es eterno? Porque su alma es eterna, pero depende de la decisión que usted y yo tomemos. Es a donde usted y yo pasaremos la eternidad. Si elegimos, hermano, el camino de Dios, que es, hermano, abrazar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, arrepentirnos de nuestro pecado, de nuestra maldad y servirle a Él verdaderamente como Él quiere, pasaremos la eternidad con Cristo. Estaremos gozando en su presencia por toda la eternidad. Pero si decidimos rechazar el llamado que Dios nos está haciendo, hermano, e ignoramos, ¿verdad?, el mensaje de su palabra, la amonestación que nos ha dado, el consejo de su palabra en esta tarde, y decimos: mañana voy a cambiar, mañana voy a hacerlo. Quizá mañana no exista para usted y para mí, pero hoy es el día, mi hermano. Depende de la decisión que nosotros tomemos. Si usted decide no, hermano, no hacer caso al mensaje de la palabra del Señor y quiere seguir igual, hermano, si el día de mañana se llega a perder, no le eche la culpa al pastor, no le eche la culpa a nadie, porque el mensaje ha sido claro, ha sido una enseñanza, mi hermano, que ha abierto nuestro entendimiento, y la eternidad entonces no la pasaremos con Cristo, como dice, ¿verdad?, para todo aquel que ha recibido y ha aceptado su palabra, sino aquel que rechaza a Cristo pasará la eternidad, donde estará, dice, ¿quién? La bestia, Satanás y el falso profeta. Y ese lugar, mi hermano, es un lugar, dice, que arde con fuego y azufre. Y el humo del tormento del hombre, de la mujer que cae en ese lugar, dice, subirá, dice, por los siglos de los siglos. Quiere decir, mi hermano, de que el alma que rechaza a Cristo no tendrá descanso, sino que sufrirá eternamente y para siempre. Un lugar donde el gusano de ellos nunca muere, dice la Escritura. Pero sean dadas gracias a Dios porque Dios nos libró de eso. Sean dadas gracias a Dios porque Dios nos llamó. Y hoy usted y yo, mis amados, hoy usted y yo podemos enmendar nuestro caminar. Vuelva a Cristo. Vuelva a amarlo nuevamente. No lo haga por rutina. No lo haga porque es su deber. Haga las cosas, mi hermano, porque usted ama al Señor. Porque todo lo que usted y yo hagamos, de hecho, de palabra,
un día será recompensado. Un día, mi hermano, seremos recompensados porque así dice su palabra. Volvámonos a nuestro primer amor.